¿Sabes lo que se siente cuando el hombre que debería protegerte es el mismo que te destruye cada domingo después de la misa? Cuando el que predica sobre el amor de Dios es el que te enseña que el infierno existe aquí en la tierra. Yo sí lo sé. Y hoy, antes de que me lleve el Señor, voy a contarte cómo destruí al demonio que llevaba sotana. Mi nombre es Azucena Soledad Santamaría. Tengo 72 años. Y esta es la historia más polémica y controversial que vas a escuchar en tu vida. Una historia que me ha estado quemando las entrañas durante décadas, que me ha despertado gritando en las madrugadas, que me ha hecho cuestionar todo lo que creía sobre Dios, sobre la familia, sobre la justicia. Pero es una historia que necesito contar antes de morir, porque hay secretos que pesan tanto que pueden llevarte a la tumba si no los sueltas. Esta es la historia de mi hermano Celestino, el padre Celestino Santamaría, para ser exactos. El cura más respetado, más querido, más venerado que tuvo jamás nuestro pueblo de San Isidro del Monte. Un hombre que todos consideraban un santo en vida, que tenía fila de fieles esperando para confesarse con él, que bautizó a 3 generaciones de niños, que casó a cientos de parejas, que consoló a miles de dolientes. Pero yo conocía su otra cara, la cara que nadie más veía, la cara del monstruo que se escondía detrás de esa sonrisa bondadosa y esas manos que bendecían a los feligreses cada domingo. Celestino era 8 años mayor que yo. Cuando yo nací en 1951, él ya tenía 8 años y desde pequeño mostró lo que mis padres llamaban vocación religiosa. Era el niño perfecto, obediente, estudioso, piadoso, siempre con un rosario en la mano y una oración en los labios. Mis padres, Eustaquio y Remedios Santamaría, estaban orgullosos de tener un hijo tan devoto. Dios nos ha bendecido, decía mi madre. Celestino va a ser sacerdote, va a salvar almas, va a hacer grande el nombre de nuestra familia. Y efectivamente, Celestino siguió el camino que todos esperaban. Estudió en el seminario, se ordenó sacerdote a los 25 años y regresó a nuestro pueblo como el hijo pródigo que volvía a casa para servir a su comunidad. Yo tenía 17 años cuando él celebró su primera misa en la iglesia de San Isidro. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Todo el pueblo estaba ahí. Mis padres lloraban de emoción, las campanas repicaban sin parar, y yo ya sabía qué clase de hombre era realmente mi hermano. Porque verás, querida, los abusos habían empezado mucho antes de que Celestino se convirtiera en sacerdote. Habían empezado cuando yo tenía apenas 8 años y él 16. Crecimos en una casa grande, antigua, con muchos cuartos y pasillos oscuros. Mis padres trabajaban en el campo desde el amanecer hasta el anochecer, y Celestino, como el hermano mayor, era quien se quedaba cuidándome. Al principio todo parecía normal. Celestino me ayudaba con las tareas, me enseñaba a leer, me contaba historias de santos y mártires. Era cariñoso, protector, el hermano mayor perfecto, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Celestino comenzó a tocarme de maneras que me hacían sentir incómoda. Al principio eran caricias que él decía que eran normales entre hermanos. Luego fueron tocamientos que me confundían y finalmente se convirtieron en algo que mi mente de niña no podía entender, pero que mi cuerpo rechazaba con cada fibra de mi ser. Esto es normal, Azucena, me decía mientras me tocaba. Los hermanos mayores tienen que enseñar a las hermanas menores sobre la vida. Es mi deber como tu hermano protegerte y educarte. Cuando yo lloraba o trataba de resistirme, él se ponía serio, casi amenazante. Si le dices algo a papá y mamá, van a pensar que eres una niña sucia, una niña mala. Van a dejar de quererte. ¿Eso es lo que quieres? Yo era una niña de 8 años. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que estaba mal. Sabía que lo que Celestino me hacía me dolía, me asustaba, me hacía sentir sucia por dentro. Pero también sabía que él era mi hermano mayor, que mis padres lo adoraban, que nadie me iba a creer si decía algo contra el niño perfecto de la familia. Los abusos continuaron durante años. Cada vez que mis padres salían, cada vez que nos quedábamos solos, Celestino encontraba una excusa para llevarme a su cuarto o al sótano o al granero. Y cada vez era peor. Más violento, más humillante. Me obligaba a hacer cosas que no voy a describir aquí.
cosas que ninguna niña debería saber que existen. Y siempre, siempre terminaba con la misma amenaza. Si hablas, nadie te va a creer. Soy tu hermano mayor, soy el hijo perfecto. Tú eres solo una niña problemática que inventa historias. Cuando Celestino se fue al seminario, yo tenía 16 años. Pensé que por fin había terminado mi pesadilla. Pensé que podría empezar a sanar, a olvidar, a ser una persona normal. Pero me equivocaba, porque Celestino regresaba a casa durante las vacaciones y cada vez que regresaba, los abusos continuaban. Pero ahora eran diferentes. Ahora tenían un componente religioso que los hacía aún más retorcidos. Dios me ha mostrado que tienes pecados en tu alma, Azucena, me decía mientras me forzaba. Es mi deber como futuro sacerdote purificarte, limpiarte de la maldad que llevas dentro. Esto es tu penitencia, tu camino hacia la salvación. Usaba palabras de la Biblia, oraciones, referencias religiosas para justificar lo que me hacía. Me decía que si me resistía, Dios me castigaría, que si hablaba, iría al infierno por mentir contra un hombre de Dios. Cuando Celestino se ordenó sacerdote y regresó definitivamente al pueblo, yo ya tenía 17 años. Pensé que ahora que era oficialmente un hombre de Dios, que tenía responsabilidades con la comunidad, que todos lo vigilaban, por fin me dejaría en paz. Otra vez me equivocaba. Los domingos se convirtieron en mi día de terror. Después de cada misa, cuando todos los feligreses se iban a sus casas, Celestino me pedía que me quedara para ayudar con la limpieza de la iglesia. Mis padres estaban encantados de que su hija ayudara al padre Celestino. ¡Qué bendición!, decía mi madre, que nuestro hijo sacerdote quiera que su hermana lo ayude en la casa de Dios. Si supieran lo que realmente pasaba en esa iglesia después de las misas. Celestino había convertido la sacristía en su cuarto de tortura personal. Ahí, rodeado de imágenes de santos y crucifijos, me violaba sistemáticamente cada domingo. Y lo peor de todo era el discurso religioso que acompañaba cada abuso. Estás recibiendo la bendición de Dios a través de mí, me susurraba al oído. Soy su instrumento en la tierra. Resistirte a mí es resistirte a Él. Esto continuó hasta que cumplí 18 años. Para entonces, yo ya era una mujer rota, traumatizada, que había perdido toda fe en Dios, en la familia, en la humanidad. No podía tener relaciones normales con hombres, no podía entrar a una iglesia sin tener ataques de pánico, no podía escuchar campanas sin que me temblaran las manos. Decidí irme del pueblo. Le dije a mis padres que había conseguido una beca para estudiar magisterio en la capital. Era mentira. Trabajé de mesera, de limpiadora, de lo que fuera necesario para pagar mis estudios y mantenerme lejos de San Isidro del Monte, lejos de Celestino. Durante 27 años no regresé a casa. 27 años en los que construí una nueva vida, una nueva identidad. Me convertí en maestra, me especialicé en psicología infantil, trabajé con niños traumatizados. Irónicamente, mi experiencia con el abuso me había dado las herramientas para ayudar a otros niños que habían pasado por lo mismo. Era como si hubiera convertido mi dolor en propósito. Me casé con un hombre bueno, Aurelio, que nunca supo toda la verdad sobre mi pasado, pero que respetó mis silencios y mis miedos. Tuvimos 2 hijos, Cristóbal y Paloma, que crecieron sanos y felices, protegidos de los demonios que habían marcado mi infancia. Construí una vida normal, estable, lejos de las sombras de mi hermano. Pero en el año 2000, cuando yo tenía 49 años, recibí una llamada que cambió todo. Era mi madre, ya anciana, llorando al teléfono. «Azucena, hija», me decía entre sollozos, «tienes que venir. Tu padre está muy enfermo. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo». Regresé a San Isidro del Monte después de casi 3 décadas de ausencia. El pueblo había cambiado poco. Seguía siendo el mismo lugar pequeño, conservador, donde todo el mundo se conocía y los secretos se guardaban como tesoros familiares. ¿Y Celestino? Celestino seguía siendo el cura más querido y respetado de la región. Durante el funeral de mi padre, tuve que soportar ver a Celestino oficiar la ceremonia. Tuve que escucharlo hablar sobre la misericordia de Dios, sobre el amor eterno, sobre la paz que encuentra el alma cuando se reúne con el Creador.
Tuve que ver cómo toda la comunidad lo veneraba, cómo las mujeres mayores le besaban las manos, cómo los niños corrían a abrazarlo después de la misa. Y fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Había una niña de unos 10 años que se quedó después del funeral para ayudar con la limpieza. La vi seguir a Celestino hacia la sacristía, con esa misma expresión que yo debía haber tenido a su edad, confundida, asustada, pero obediente. La vi salir 20 minutos después con los ojos rojos y la ropa desarreglada. En ese momento supe que Celestino no había cambiado, que durante todos estos años, mientras yo construía mi nueva vida lejos del pueblo, él había seguido abusando de niñas. Había seguido usando su posición de autoridad religiosa para satisfacer sus perversiones. Había seguido destruyendo vidas inocentes bajo el manto de la santidad. Esa noche, en la casa de mi madre, tomé una decisión. No iba a permitir que Celestino siguiera lastimando niñas. No iba a quedarme callada como había hecho durante mi infancia. Era hora de que el mundo supiera qué clase de monstruo se escondía detrás de esa sotana. Pero sabía que no iba a ser fácil. Celestino llevaba más de 30 años construyendo su reputación de santo. Era querido, respetado, venerado por toda la comunidad. Si yo simplemente llegaba y lo acusaba, nadie me iba a creer. Dirían que era una hermana resentida, una mujer amargada que inventaba historias para dañar a un hombre de Dios. Necesitaba pruebas, necesitaba evidencia, necesitaba un plan. Decidí quedarme en el pueblo indefinidamente. Le dije a mi madre que quería cuidarla en su vejez, que había pedido una excedencia en mi trabajo para estar cerca de la familia. Mi madre estaba encantada de tener a su hija de vuelta en casa. Durante los siguientes meses, empecé a investigar discretamente. Hablé con madres del pueblo, con maestras de la escuela, con cualquier persona que tuviera contacto con niños, siempre de manera sutil, indirecta, como si fuera simple curiosidad o preocupación maternal. Y poco a poco empecé a descubrir la verdad. Celestino había estado abusando de niñas durante décadas. Siempre seguía el mismo patrón. Elegía niñas de familias humildes, devotas, que se sentirían honradas de que el padre Celestino prestara atención especial a sus hijas. Las invitaba a ayudar en la iglesia, las llevaba a la sacristía, y ahí las violaba sistemáticamente. Después las amenazaba con el castigo divino si hablaban. Les decía que nadie les creería, que eran ellas las pecadoras por tentar a un hombre de Dios. Había al menos 12 víctimas que yo pude identificar, niñas que ahora eran mujeres adultas, algunas casadas, algunas que habían huido del pueblo como yo, algunas que se habían quedado, pero que vivían con el trauma enterrado en lo más profundo de sus almas. Una por una, fui acercándome a ellas. Les conté mi propia historia. Les hice saber que no estaban solas, que había alguien que las creía y las entendía. Algunas se negaron a hablar, demasiado asustadas o avergonzadas para revivir sus traumas, pero otras, las más valientes, accedieron a contarme sus experiencias. Grabé cada testimonio, documenté cada detalle, recopilé fechas, lugares, circunstancias. Construí un archivo completo de los crímenes de mi hermano, pero sabía que los testimonios no iban a ser suficientes. Necesitaba algo más contundente, más irrefutable. Necesitaba evidencia física. Fue entonces cuando decidí hacer algo que hasta el día de hoy no sé si estuvo bien o mal. Decidí infiltrarme en la casa parroquial. Celestino vivía solo en una casa grande al lado de la iglesia. Como hermana del párroco, tenía acceso fácil. Podía visitarlo sin levantar sospechas, podía quedarme a cenar, podía ayudar con la limpieza. Y durante esas visitas empecé a buscar y encontré cosas que me hicieron vomitar. En el sótano de la casa parroquial, Celestino tenía una habitación secreta, una habitación llena de fotografías de niñas, cartas que les había escrito, objetos personales que les había robado. Era como un santuario perverso dedicado a sus víctimas. Pero lo más horrible de todo era un diario donde Celestino documentaba meticulosamente cada abuso, cada violación, cada momento de terror que había infligido a esas niñas inocentes. Lo escribía como si fueran experiencias místicas, como si estuviera cumpliendo algún mandato divino.
Hoy purifiqué a la pequeña María, escribía. Su alma estaba manchada por el pecado original, pero a través de mi bendición, ahora está limpia ante los ojos de Dios. Era la evidencia que necesitaba, pero también era la confirmación de que mi hermano no era solo un abusador, era un psicópata que había convertido sus perversiones en una religión personal. Fotografié cada página del diario, cada fotografía, cada documento. Hice copias de todo y las guardé en lugares seguros. Ahora tenía las armas que necesitaba para destruir a Celestino, pero aún no sabía cómo usarlas. La oportunidad llegó durante la Semana Santa del año 2001. Era la época más importante del calendario religioso, cuando toda la comunidad se reunía para las celebraciones más solemnes del año. La iglesia estaría llena. Habría gente de pueblos vecinos, habría autoridades civiles y religiosas. Sería el escenario perfecto para lo que yo tenía planeado. Ahora, querida que me escuchas, necesito pedirte un favor. Dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por mí, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Te va a hacer entender por qué hice lo que hice y por qué no me arrepiento de nada. El domingo de resurrección, la iglesia de San Isidro del Monte estaba abarrotada. Había más de 300 personas, incluyendo el alcalde, el juez del distrito, varios sacerdotes de pueblos vecinos y hasta un representante del obispado. Era la misa más importante del año, y Celestino estaba en su elemento, radiante en su papel de pastor espiritual de la comunidad. Yo estaba sentada en la primera fila, vestida de negro, con una expresión serena que ocultaba la tormenta que rugía en mi interior. Había esperado 45 años para este momento. 45 años de silencio, de dolor, de pesadillas. Pero todo iba a terminar ese día. Celestino comenzó su sermón hablando sobre la resurrección, sobre la victoria del bien sobre el mal, sobre cómo la luz de Cristo disipa las tinieblas del pecado. Hermanos y hermanas, decía con esa voz melodiosa que había hipnotizado a generaciones de feligreses. Hoy celebramos el triunfo de la verdad sobre la mentira, de la pureza sobre la corrupción, de la santidad sobre el pecado. Si supiera la ironía de sus propias palabras, cuando Celestino terminó su sermón y se preparaba para continuar con la Eucaristía, yo me levanté de mi asiento. El movimiento fue tan inesperado, tan fuera de lugar en el protocolo de la misa, que toda la congregación volteó a mirarme. Perdón, Padre Celestino, dije con voz clara y fuerte, que resonó por toda la iglesia. Pero antes de que continúe hablando sobre la verdad y la pureza, creo que la comunidad tiene derecho a conocer algunas verdades sobre usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Celestino me miró con una expresión de shock que rápidamente se transformó en pánico. Sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Azucena, me dijo con voz temblorosa, este no es el lugar ni el momento para... ¿Para qué, hermano? Lo interrumpí. ¿Para hablar de la verdad? ¿Para revelar quién eres realmente detrás de esa sotana? Y entonces, frente a toda la congregación, frente a las autoridades, frente a Dios mismo, empecé a contar mi historia. Les conté sobre los abusos que había sufrido desde los 8 años. Les describí en detalle cada violación, cada humillación, cada amenaza. Les expliqué cómo Celestino había usado su autoridad religiosa para silenciarme, cómo había convertido la sacristía en su cuarto de tortura personal, cómo había justificado sus crímenes con retórica religiosa. La congregación estaba en shock. Algunas mujeres lloraban, algunos hombres se levantaron indignados. Los niños no entendían lo que estaba pasando, pero sentían la tensión en el aire. Celestino estaba paralizado detrás del altar, con la cara blanca como la cera, incapaz de hablar o moverse. Pero yo no había terminado. Saqué una grabadora portátil y puse el primer testimonio. La voz de Carmen, ahora una mujer de 35 años, llenó la iglesia. El Padre Celestino me violó cuando yo tenía 9 años. Me dijo que era la voluntad de Dios, que si hablaba iría al infierno. Durante 3 años abusó de mí cada domingo después de la misa. Luego puse el testimonio de Rosa. Tenía 10 años cuando empezó. Me llevaba a la sacristía y me decía que tenía que purificar mi alma.
Me amenazaba con que si hablaba, Dios castigaría a mi familia. Uno tras otro, puse los testimonios de 12 mujeres, 12 voces que habían estado silenciadas durante décadas, que ahora resonaban por toda la iglesia, acusando al hombre que había destruido sus infancias. La congregación estaba histérica. Algunas personas gritaban, otras lloraban, otras trataban de salir de la iglesia, pero no podían moverse por el shock. El alcalde había sacado su teléfono para llamar a la policía. Los otros sacerdotes estaban en estado de pánico, sin saber qué hacer o decir, pero aún no había terminado. Saqué las fotografías que había encontrado en el sótano de la casa parroquial. Las mostré una por una, explicando lo que representaban, describiendo el santuario perverso que Celestino había construido para venerar a sus víctimas. Y finalmente, saqué el diario. Dije levantando el cuaderno, es el diario donde mi hermano documentó cada uno de sus crímenes, donde escribió sobre cada niña que violó, donde describió cada abuso como si fuera un acto religioso. Empecé a leer pasajes del diario en voz alta, las palabras de Celestino, escritas en su propia letra, describiendo sus perversiones con lenguaje religioso, justificando cada violación como un acto de purificación espiritual. Fue entonces cuando Celestino finalmente reaccionó. ¡Mentiras!, gritó desde el altar. ¡Todos son mentiras! Azucena está enferma, está resentida, está inventando todo esto para destruirme. Pero su voz sonaba desesperada, histérica, y cuando la gente lo miró, ya no vieron al santo sacerdote que habían venerado durante décadas. Vieron a un hombre quebrado, aterrorizado, culpable. ¿Mentiras?, le grité de vuelta. Entonces, ¿cómo explicas esto? Saqué la última pieza de evidencia que había guardado para el final. Una grabación que había hecho en secreto la semana anterior, cuando confronté a Celestino en privado y le dije que sabía todo sobre sus crímenes. La voz de Celestino llenó la iglesia. Azucena, por favor, no puedes destruir todo lo que he construido. Sí, cometí errores cuando era joven, pero he dedicado mi vida a servir a Dios. Esas niñas, ellas me tentaron, me sedujeron. Yo solo soy un hombre débil que cayó en la tentación. Era su confesión completa, su admisión de culpabilidad, su intento patético de justificar décadas de abusos culpando a niñas inocentes. El efecto fue devastador. La congregación estalló en gritos de indignación. Varias madres se abalanzaron hacia el altar tratando de llegar a Celestino. Los hombres gritaban amenazas de muerte. Los niños lloraban aterrorizados. Era el caos total. Celestino, viendo que su mundo se desmoronaba frente a sus ojos, que su reputación quedaba destruida para siempre, que su vida tal como la conocía había terminado, sufrió lo que parecía ser un colapso nervioso completo. Se desplomó detrás del altar, convulsionando, balbuceando incoherencias, con espuma saliendo de su boca. Algunos dijeron que era un ataque epiléptico, otros que era un derrame cerebral, otros que simplemente se había vuelto loco. La policía llegó minutos después y arrestó a Celestino inmediatamente. Lo sacaron de la iglesia en camilla, esposado, mientras la multitud le gritaba monstruo, violador, falso profeta. El escándalo fue nacional. Los medios de comunicación llegaron al pueblo, las autoridades eclesiásticas iniciaron una investigación, se abrieron casos judiciales. La diócesis trató de minimizar el daño, pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. Los testimonios eran irrefutables. Celestino fue condenado a 30 años de prisión por múltiples cargos de abuso sexual infantil, pero nunca llegó a cumplir su sentencia completa. 2 años después de su encarcelamiento, fue encontrado muerto en su celda. Oficialmente fue suicidio, pero los otros presos sabían qué les pasaba a los violadores de niños en la cárcel. Su muerte no me dio la satisfacción que esperaba. No sentí alivio ni justicia. Solo sentí vacío, como si hubiera gastado toda mi energía, toda mi rabia, toda mi sed de venganza en ese momento en la iglesia, y ahora no me quedara nada. Pero había algo más, algo que no le he contado a nadie hasta ahora, algo que me ha estado carcomiendo la conciencia durante todos estos años. Verás, querida, para conseguir algunos de esos testimonios, para convencer a
algunas de esas mujeres de que hablaran, tuve que hacer cosas de las que no me siento orgullosa. Había una mujer, Soledad, que había sido víctima de Celestino, pero que se negaba rotundamente a testificar. Tenía miedo, vergüenza, no quería revivir su trauma, pero yo necesitaba su testimonio porque ella había sido una de las víctimas más jóvenes, y su historia era particularmente impactante, así que investigué su vida. Descubrí que tenía problemas económicos, que estaba a punto de perder su casa, y le ofrecí dinero a cambio de su testimonio. Le prometí que si hablaba, yo la ayudaría económicamente, que podría salvar su casa, que podría darles una mejor vida a sus hijos. Soledad accedió, grabó su testimonio y yo cumplí mi promesa. Le di el dinero que necesitaba. Pero después, cuando todo terminó, cuando Celestino estaba en la cárcel y el escándalo había pasado, me di cuenta de que había manipulado a una víctima traumatizada. Había usado su desesperación económica para conseguir lo que yo quería. ¿Estaba justificado? ¿Era necesario para exponer a Celestino? ¿O simplemente me había convertido en otra manipuladora que usaba a las víctimas para mis propios fines? Había otra mujer, Pilar, que también se negaba a hablar. En su caso, descubrí que tenía un hijo adolescente que había tenido problemas con drogas. Así que le dije que si no testificaba contra Celestino, yo me aseguraría de que todo el pueblo supiera sobre los problemas de su hijo. La chantajeé, básicamente. Pilar también accedió a testificar, pero después me odió por ello. Me dijo que yo era tan monstruosa como mi hermano, que había usado su dolor y su vergüenza para conseguir lo que quería. Y tal vez tenía razón. Hubo otras manipulaciones, otros chantajes emocionales, otras promesas que no cumplí completamente. En mi obsesión por destruir a Celestino, me convertí en alguien que no reconocía. Alguien capaz de lastimar a otras víctimas con tal de conseguir mi venganza. ¿Valió la pena? ¿Justifica el fin los medios? ¿Era necesario convertirme en un monstruo para destruir a otro monstruo? No lo sé. Hasta el día de hoy no lo sé. Lo que sí sé es que Celestino ya no puede lastimar a ninguna niña más, que su reputación quedó destruida para siempre, que murió despreciado, odiado, recordado como el monstruo que realmente era, y no como el santo que pretendía ser. También sé que varias de sus víctimas pudieron finalmente sanar, que al hablar públicamente sobre sus traumas, pudieron empezar a procesarlos, a superarlos, que ya no tuvieron que cargar solas con el peso de esos secretos terribles. Pero también sé que lastimé a algunas de esas mismas víctimas en el proceso, que las manipulé, las chantajeé, las usé para mis propios fines, que en mi búsqueda de justicia cometí injusticias. ¿Soy una heroína o una villana? ¿Una justiciera o una vengativa? ¿Una liberadora o una manipuladora? Tal vez soy todas esas cosas a la vez. Tal vez la línea entre la justicia y la venganza es más delgada de lo que pensamos. Tal vez, cuando has sido lastimada tan profundamente, tan sistemáticamente, es imposible buscar justicia sin ensuciarte las manos. Lo que puedo decirte con certeza es que no me arrepiento de haber expuesto a Celestino. No me arrepiento de haber destruido su reputación, de haber revelado sus crímenes, de haber impedido que siguiera abusando de niñas inocentes. Pero sí, me arrepiento de algunas de las cosas que hice para conseguirlo. Me arrepiento de haber manipulado a otras víctimas. Me arrepiento de haber usado su dolor para alimentar mi sed de venganza. ¿Habría podido hacerlo de otra manera? ¿Habría podido exponer a Celestino sin lastimar a otras personas en el proceso? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero en ese momento, consumida por décadas de rabia y dolor, no pude ver otra manera. Ahora, a los 72 años, cuando ya no me queda mucho tiempo en este mundo, puedo reflexionar sobre lo que hice con más claridad. Puedo ver tanto los aspectos heroicos como los villanos de mis acciones. Puedo entender que la justicia real es más complicada que la venganza, que hacer lo correcto no siempre significa usar métodos correctos. Pero también puedo decir esto: si tuviera que hacerlo otra vez, si me encontrara en la misma situación, probablemente haría exactamente lo mismo, porque hay monstruos en este mundo que necesitan ser expuestos, sin importar el costo, porque hay niños inocentes que necesitan ser protegidos, sin importar los métodos necesarios, y porque a veces
Solo a veces, la venganza y la justicia son la misma cosa. Querida que me escuchas, antes de despedirme, necesito pedirte algo. Dale me gusta a este video. Suscríbete a mi canal. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por todas las víctimas que han sufrido en silencio. Hazlo por todos los niños que han sido lastimados por monstruos disfrazados de santos. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido algo parecido, si conoces a alguien que necesite ayuda, déjamelo en los comentarios. Todos los días estamos aquí, esperándote, con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Relatos de mujeres que decidieron no quedarse calladas. Relatos de justicia servida, aunque sea fría. Perdón si este video ha sido muy largo, querida, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien